Dios les continúe bendiciendo. Quiero leerles nuevamente la perícopa de esta mañana. Le pedí a Adriana que leyera desde San Juan 15, al versículo 1, de pronto para que tuviéramos el contexto. San Juan 15, 12 nos dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El otro texto es Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En una ocasión, un farero vivía solo en una pequeña torre junto al mar. Y cada noche este farero encendía la luz para guiar los barcos en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta. Nadie veía su esfuerzo, nadie aplaudía, pero él sabía que si apagaba la luz, muchos iban a naufragar. Un día alguien le preguntó: ¿no te cansan de encender la luz cada noche y aunque nadie te lo agradezca? Él respondió: no lo hago para que me vean a mí, lo hago para que encuentren el camino. Así es la misión de la iglesia. Jesús primero encendió la luz en nosotros, nos llamó amigos, nos acercó a su corazón, pero no para quedarnos cómodos en la torre, sino para alumbrar a otros. Esto es lo que nos dice la perícopa de esta mañana: vosotros sois mis amigos. Y les dice: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Somos amigos que caminan con Él, pero también faros que guían otros hacia Él. Hemos sido amados para amar, hemos sido llamados para permanecer, hemos sido enviados para hacer amigos de Jesús. Y vemos nosotros que en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, Jesús se encuentra en un momento decisivo de despedida. En este momento no habla multitudes, habla un pequeño grupo de discípulos confundidos, temerosos. El maestro les ha dicho que se va, y con esa noticia también les ha anunciado que vendrán tiempos difíciles, que vendrá oposición, que vendrá sufrimiento. Y seguir a Jesús entonces desde ese momento no será algo tan cómodo. Ahora tendrían que vivir sin la presencia física de Él, sin la presencia visible. Hasta ese momento ser discípulo y caminar con Jesús había sido ver milagros, recibir enseñanza, experimentar provisión. Pero ahora el desafío era otro: permanecer fieles cuando Él no estuviera físicamente y continuar la obra que ellos estaban recibiendo. En este contexto surge una pregunta que define la misión de la iglesia.
¿Qué significa ser amigo de Jesús? Y cómo hacer que otros también sean amigos de Jesús. Entre otros, les recuerdo que la misión de la iglesia es ser y hacer amigos de Jesús. Es entonces cuando Jesús les declara: yo soy la vid verdadera. Y con eso Él establece el fundamento de la misión. Antes de ser, hay que hacer. Antes de llevar fruto, hay que permanecer. La amistad con Jesús no se sostiene por la cercanía física de la emoción del momento, sino por una revelación viva y constante con Él. Solo los que permanecen en la vid son los que pueden llevar fruto verdadero. Así Jesús entonces enseña la misión de la iglesia. Esto no comienza con la actividad, esto comienza con la comunión. Somos llamados a ser amigos de Jesús al permanecer en Él y a ser amigos de Jesús al llevar fruto que permanece. Una iglesia que permanece en Cristo es una iglesia que vive en su amor. Es una iglesia que refleja su carácter. Es una iglesia que conduce a otros a una amistad transformadora. Esa es la esencia de la misión, siendo y haciendo amigos de Jesús. Amados, la iglesia no existe por costumbre. La iglesia no existe por tradición. La iglesia no existe para que se reúna todos los domingos. La iglesia existe porque Jesús la soñó. La iglesia existe porque Jesús la compró con su sangre y la envió a una misión. Pero Jesús comienza por lo esencial. Él comienza por la base de la verdadera amistad. Y lo primero que Él menciona no es trabajar. Lo primero que Él menciona no es predicar ni salir. Lo primero que Él menciona es amar. Y por eso dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces está diciendo: antes de ir al mundo debemos aprender a amarnos y a mirarnos como hermanos. Antes de hablar de Jesús debemos de reflejar a Jesús. Porque nadie puede ser amigo de Cristo si primero no aprende a amar como Cristo. Entonces, como primero, podemos ser amigos de Jesús amándonos. Jesús no presenta el amor como una opción, sino como un mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ese cómo lo cambia todo. Jesús nos muestra en San Juan 15 que la amistad con Él no es una experiencia individualista. Permanecer en Cristo siempre nos conecta con otro. Nadie puede permanecer en la vid si las ramas están aisladas, si las ramas no crecen juntas, si las ramas no están entrelazadas, nadie puede permanecer. Es decir, que la primera evidencia de que somos amigos de Jesús no es cuánto sabemos ni cuánto servimos, sino cuánto amamos. Y aquí es donde la vida real entra en escena, porque eso de amar suena tan hermoso hasta que convivimos. La comunión cristiana es necesaria, pero no siempre es cómoda. Todos necesitamos el calor del cuerpo de Cristo, todos necesitamos la cercanía, todos necesitamos el apoyo, todos necesitamos la oración, todos necesitamos la familia espiritual. Pero encontramos que al acercarnos en comunidad nos damos cuenta de algo muy importante. Y es que cada uno carga con sus propios miedos, cada uno carga con sus heridas, cada uno cargamos con errores y con muchas cosas porque no somos perfectos. Y todas estas cosas son como espinas. Y para ilustrarlo quiero usar una imagen muy clara del puercoespín.
Es un animal cubierto de púas. Y cuando llega el frío intenso, estos animales descubrieron algo, de que solos no podían sobrevivir, de que necesitaban acercarse el uno al otro para darse calor. Pero al acercarse, ellos se herían con sus púas, se las clavaban, se lastimaban, se incomodaban. Entonces se separaban, pero al separarse el frío los vuelve a poner en peligro, hasta que aprenden algo vital. Es mejor soportar el dolor de las espinas que morir congelados por el frío y por la soledad. Aprender a vivir juntos, aprender a acomodarse, aprender a permanecer cerca aún con pequeñas heridas, porque el calor de la comunión es más importante que la incomodidad del roce. Aprender algo difícil, cómo estar juntos sin destruirse. Así es la comunión cristiana. Nos necesitamos, pero al mismo tiempo podemos lastimarnos. Nos lastimamos con palabras, nos lastimamos con actitudes, nos lastimamos con silencios, nos lastimamos con pecados no sanados. Y aún así Dios nos llama a no vivir aislados, sino a aprender a amar con paciencia, a amar con perdón y a amar con gracia. Así es la amistad cristiana. Así es permanecer en Cristo, porque necesitamos la comunión, el apoyo y el amor de los demás para poder perseverar en la fe. Caminar solos puede parecer más cómodo, pero nos enfría espiritualmente. La cercanía, sin embargo, implica roce, implica diferencias, implica a veces heridas. Nadie es perfecto, todos tenemos espinas, todos tenemos palabras que duelen, caracteres tan distintos, errores, fallas, debilidades. Pero Jesús no dijo, ámense cuando no duela. Dijo, ámense como yo los he amado. ¿Sabe por qué? Porque Él amó y ama aun cuando le fallamos, aun cuando lo negaron, aun cuando lo traicionaron. Aún miramos cómo Jesús nos ama a nosotros con nuestros errores y con nuestras fallas. Y cuando miramos cómo Jesús ama, entendemos que ese amor no es cómodo. Él amó discípulos que no entendían. Él amó discípulos que discutían entre ellos. Él amó discípulos que prometieron fidelidad, pero que sin embargo llegó el momento en que huyeron. Amó a Pedro sabiendo que lo negaría. Amó a Judas sabiendo que lo traicionaría. Amó a todos, aun cuando lo dejaron solo en la cruz. Jesús no se alejó de ellos para no sufrir. No levantó distancia para no ser herido. Él se acercó sabiendo que ese amor le costaría dolor, le costaría rechazo, le costaría sacrificio. Jesús sabía que amar así cuesta. Él mismo fue decepcionado, negado, traicionado por quienes llamó amigos. Sin embargo, no dejó de amar, sino que dice, los amó hasta el fin. Su amor no fue una respuesta a la fidelidad de los discípulos, sino la fuente que los transformó. Eso nos enseña que el amor cristiano no espera merecimiento, ama simplemente porque hemos sido amados primero. Y ahora ese mismo Jesús nos dice, así como yo os he amado, ámense ustedes. Eso significa aprender a quedarnos cerca aun cuando duele. Porque en el cuerpo de Cristo no se trata de no herir nunca, sino de permitir que el amor de Jesús sane lo que inevitablemente se lastima. Y cómo duele cuando recibimos, cuando esas personas que uno piensa que son sus amigos, y uno recibe esos bofetones de quien menos espera. ¿Cómo duele eso? Pero así nos llama el Señor a permanecer, a madurar. Alejarnos para no herirnos no puede ser más cómodo,
pero espiritualmente nos enfría. Y no crea que usted está siendo muy espiritual cuando dice, es que yo mejor me alejo para no hacer daño. No, eso no es espiritualidad. Porque podemos morir, porque necesitamos el fervor, porque necesitamos madurar el carácter. Porque si no nos amamos así, el aislarnos nos debilita. La madurez cristiana no es huir de la comunión, es aprender a amar, es aprender a perdonar, es aprender a soportar, es aprender a permanecer. Y la unidad no es la ausencia de dolor, sino la decisión de seguir juntos, porque el amor de Cristo nos sostiene. Una iglesia que no sabe amarse no puede cumplir la misión de hacer amigos, porque Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Antes de salir al mundo debemos de aprender a permanecer juntos. Antes de hacer amigos afuera, debemos reflejar su amor adentro. Porque el mundo no creerá por nuestros discursos, sino por el amor visible que nos tengamos los unos a los otros. Amar como Jesús no es humano, es el fruto de la vida rendida a Él. Déjeme decirle que esto no es humano, esto es sobrenatural. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dijo que solo pues por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De lo contrario, no somos capaces de amar. Solo por el Espíritu Santo de Dios que es derramado en nosotros. Eso nos llama a un amor que da vida, a un amor que cuida, a un amor que defiende, a un amor que camina con otros aún en el cansancio y aún en la debilidad. Y una iglesia así se convierte en refugio, una iglesia así se convierte en familia, una iglesia así se convierte en un testimonio vivo del amor de Cristo. Hermano, nosotros hablamos de familias y a veces vemos familias y decimos, qué feo que entre esas familias no se hablan, qué feo que entre esas familias se matan, qué feo que entre esas familias se dañan. Qué feo que entre esas familias los hermanos compiten en familias de carne, en familias de sangre. Qué feo que entre la familia de Cristo se viva esto. Podemos ser amigos de Jesús como segundo, obedeciendo. Esto no lo habla el versículo 14, una amistad que se vive en obediencia. Jesús nos dice con claridad y amor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La verdadera amistad con Cristo se manifiesta en obediencia. Cuando amamos de verdad a Jesús, entonces obedecer deja de ser una carga, se convierte en una respuesta natural del corazón. Entonces no obedecemos por obligación, entonces no obedecemos por miedo a ir al infierno, sino porque queremos agradar y reflejar el amor de Cristo en nuestra vida. A menudo vacilamos en obedecer y sabe, no es porque no sepamos qué hacer, sino porque sabemos demasiado bien lo que nos costará obedecer. En el fondo la lucha no es de información, sino de adoración. Conocemos la Biblia de pasta a pasta, pero algo ha ocupado el lugar que le pertenece a Cristo. Nuestro deseo, nuestra comodidad, nuestro orgullo, nuestro miedo a perder el control de lo que amamos no nos permite obedecer. Obedecer se vuelve difícil cuando seguir a Jesús amenaza lo que tanto queremos proteger, aquellas cosas que no queremos soltar, aquel pecado que no queremos sacar del corazón. Porque la obediencia no es solo una acción externa, es una entrega interna.
Y no obedecemos para que Él nos ame, obedecemos porque ya somos amados. Hoy, aunque muchos pueden confesar a Jesús sin enfrentar persecución física, el enemigo ha cambiado de estrategia. Aunque en otras partes ya hay violencia, los matan por causa de Jesús. Pero en muchas partes lo que ha sembrado es pura comodidad. Ya no siempre sino una fe superficial, una fe sin compromiso, una fe sin obediencia, el adormecimiento de la iglesia. Vemos multitudes que cantan, multitudes que alaban, pero son pocos los que obedecen a Cristo en lo cotidiano, en casa, en el trabajo, en la forma de hablar, en las decisiones que toman. Amado, la obediencia se revela en casa cuando nadie nos observa, en cómo tratamos la familia, en cómo nos respetamos en todas las áreas y en todas las maneras, en la manera cuando estamos y llegamos cansados y frustrados, ahí donde no hay micrófonos, ahí donde no se canta, ahí se prueba si Cristo gobierna en el corazón. La obediencia se revela en el trabajo, en nuestra honestidad cuando nadie nos supervisa, en la responsabilidad, en la ética, en cómo respondemos a la presión que tenemos en el trabajo, a cómo respondemos al abuso, a cómo respondemos a la injusticia. Obedecer a Jesús allí implica no devolver mal por mal, no ceder a la corrupción, no sacrificar los valores del reino por reconocimiento o por éxito. La obediencia a Dios se refleja y se revela en la forma de hablar, en las palabras que edifican o destruyen, en los comentarios que nos hacemos y nos herimos, en el chisme, en la crítica fácil, en lo que publicamos en las redes, en lo que compartimos, porque de la abundancia de la boca, la abundancia del corazón habla la boca, y nuestra lengua delata a quién le estamos obedeciendo. Satanás es el padre de la mentira, y él delata a quién estamos obedeciendo. La obediencia se revela en las decisiones diarias, especialmente en las pequeñas, esas que parecen insignificantes, esas que elegimos cuando nadie nos obliga. ¿A quién escuchamos? ¿Qué prioridades están ordenando nuestra agenda? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre, nuestros recursos, nuestras relaciones? Porque la amistad con Jesús no es invisible, ni solo emocional, es visible, es coherente, es leal, es fiel. Y la Escritura nos da un ejemplo claro de obediencia en Abraham. Él le dice: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Sabe? Porque la fe de Abraham iba acompañada de obediencia. La obediencia de Abraham no fue ignorada por Dios, fue honrada y fue bendecida. Y cada paso que dio en fe abrió un espacio para que Dios cumpliera cada una de las promesas en él. Dios lo bendijo con una tierra, aun cuando él salió sin saber para dónde iba. Lo bendijo con una descendencia, aun cuando su cuerpo y el de Sara ya no tenían esperanza humana, estaban viejos, había esterilidad. Sin embargo, los bendijo con un hombre, haciéndolo padre de naciones, ejemplo de fe para todas las generaciones, y sobre todo lo bendijo con una relación íntima, llamándolo amigo. Pero es importante entender esto, y es que Abraham no obedeció para ser bendecido, fue bendecido porque confió y obedeció. A veces nosotros queremos: ay Señor, pero bendíceme, bendíceme. No, obedéceme. La bendición no siempre llegó de inmediato, pero siempre llegó en el tiempo perfecto de Dios. Y así ocurre con nosotros.
Como Abraham descubrimos que cuando ponemos a Dios primero, nunca perdemos, siempre ganamos su propósito. En este tiempo Dios está llamando a su iglesia con amor, con firmeza, a entrar en una obediencia sincera, profunda, no superficial ni de apariencia. Es un llamado a volver al primer amor. Es un llamado a dejar todo pecado oculto. Es un llamado a caminar en santidad. Es un llamado a alinear el corazón con la palabra de Dios. Aun cuando esto incomode y aun cuando confronte. El Señor está tratando con lo que hemos tolerado en silencio, invitándonos a perdonar, invitándonos a restaurar relaciones, invitándonos a soltar el orgullo y a depender nuevamente de la oración, de la humildad. No es un llamado de condenación, es un llamado de gracia, porque Dios disciplina a los que ama y prepara a su iglesia para derramar lo que Él ha prometido. Y hoy el Espíritu Santo nos invita a decir con un corazón sincero: Señor, aquí estamos, queremos obedecer. Porque la obediencia sigue siendo la puerta por lo cual Dios trae vida, trae sanidad, trae avivamiento a su pueblo. No esperemos un avivamiento si no estamos obedeciendo a Dios. El ejemplo más grande de obediencia lo vemos en Jesús. Fue constante, completa, costosa. Él no vivió para hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Aun cuando implicó sufrimiento y renuncia, desde el inicio de su ministerio declaró: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y caminó cada día en dependencia, en oración, en sumisión. Imagínense Jesús, y Él caminaba en oración y sumisión. Jesús obedeció en lo público, obedeció en lo secreto, obedeció cuando fue afirmado, cuando fue rechazado, cuando servía, lavando los pies, amando a los que lo traicionaron, perdonando a los que lo crucificaron. Y su obediencia alcanzó la máxima expresión en Getsemaní y en la cruz, cuando en medio del dolor dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí nos mostró que la verdadera obediencia no nace de la obligación, sino del amor al Padre y de la confianza plena en los propósitos que el Padre tenía para él. Y que por esa obediencia entonces Dios trajo salvación, Dios trajo vida y Dios trajo reconciliación para todos nosotros. El mundo no necesita más cristianos de palabras. Necesita creyentes cuya obediencia predique, porque cuando obedecemos, entonces nuestro hogar ve a Cristo, nuestros hijos ven a Cristo, nuestros compañeros ven a Cristo, la iglesia refleja a Cristo. Y así, sin darnos cuenta, entonces estamos siendo y haciendo amigos de Jesús. Como tercero, podemos ser amigos de Jesús intimando, lo que nos dice el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. En el contexto, la diferencia entre un siervo y un amigo era mucho más marcada que hoy. El siervo llegaba hasta la puerta, recibía órdenes y se apresuraba para cumplirlas sin conocer el corazón, ni los planes, ni los sueños de su Señor. El amigo, en cambio, entraba a la casa, se sentaba a la mesa, compartía la comida, participaba de los sueños, participaba de los proyectos del amo. Según las propias palabras de Jesús, la diferencia no está en el servicio, sino en el conocimiento y la cercanía. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a vosotros os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.
El siervo obedece sin explicación. El amigo obedece porque conoce el propósito. El amigo es confidente. El Señor le abre su corazón, le revela el por qué, el para qué y el hacia dónde. Amados, esto no es lo que ha hecho Dios con nosotros. Es que vemos como algo tan imposible y decimos, esto se lo reveló a hombres como a Abraham, como a Moisés, como a tantos patriarcas de la palabra de Dios. Hermanos, pero tenemos una Biblia, tenemos una palabra donde Dios nos ha revelado tantas cosas, tantas promesas. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué hemos hecho con la palabra que Dios nos ha dado? Quisiera invitarte a que miremos nuestra relación con Dios con honestidad y sin culpa. Muchas veces incluso dentro de la fe podemos vivir como siervos agotados, cumpliendo, obedeciendo, esforzándonos por hacer lo correcto, pero con el corazón cansado. A veces el cansancio espiritual no viene de amar poco a Dios, sino de no habernos detenido a estar con Él. Hemos hecho muchas cosas para Jesús, pero no siempre hemos hecho lugar para sentarnos a su lado, para conversar, para escuchar su corazón y entender lo que Él está soñando para nuestra vida. Y cuando falta esa intimidad, la fe se vuelve pesada, la palabra se puede sentir dura, exigente y distante. Pero sabe, el problema no es la palabra. Es que aún no hemos conocido suficientemente el corazón del que nos la dio. Dios no te habla para exigirte más, sino para acercarnos más. Él no quiere solo tu servicio, quiere nuestra confianza, quiere nuestra obediencia, quiere nuestro corazón. Desde esa intimidad el servicio deja de ser una obligación y se transforma en una respuesta de amor, de descanso, de deleite. Qué bueno servirle a Dios con deleite. Que venga que le toca hacer esto, venga que te toca predicar, venga que la alabanza, venga que lo sugieres, venga que el servicio, otra vez reunión, otra vez allá, otra vez estoy cansado. No, sirvamos con deleite a Dios. Cuando caminamos en intimidad con Jesús, entonces incluso aquellas palabras que al principio parecían tan duras, porque muchas veces decimos, es que la palabra es muy dura, y los discípulos una vez lo dijeron, qué palabras tan duras. Entonces el Señor les dice, ¿acaso queréis ustedes también irse? Y Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así se convierte la palabra cuando hay deleite, cuando hay intimidad, cuando hay obediencia a Dios. El mismo Jesús nos mostró ese camino. Él no vivió su misión en soledad. Eligió a 12 amigos para compartirle lo que el Padre le había hablado y confiarle su obra. Hoy Jesús sigue deseando compartir su corazón, sus planes y lo que está haciendo en este tiempo, pero la intimidad con Él nos invita suavemente a soltar nuestros propios proyectos para que abracemos los proyectos de Dios. Sabe, la Escritura nos regala imágenes muy profundas de hombres que caminaron con Dios y nos habla, por ejemplo, de Enoc. Enoc caminó con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa expresión es tan sencilla como reveladora. Déjeme decirle que nadie camina día tras día con alguien si no hay relación, si no hay confianza, si no hay afecto. En esas caminatas hubo comunión, hubo conversación del corazón, hubo una vida abierta delante de Dios.
Y la intimidad fue tan profunda que un día no simplemente dejó de existir porque Dios se lo llevó. Caminó tanto con su amigo en la tierra que el cielo terminó siendo su hogar natural. La vida de Enoc nos enseña que la intimidad con Dios se construye en lo cotidiano, no en momentos extraordinarios. Y la Escritura no registra grandes obras y milagros ni palabras públicas de Enoc. Solo dice algo aparentemente simple, pero profundamente revelador. Enoc caminó con Dios. Eso nos muestra que lo que más valora el Señor no es primero lo que hacemos para Él, sino cómo caminamos día a día con Él. Enoc nos enseña que caminar con Dios implica una relación constante, no ocasional, no un encuentro esporádico, ni una experiencia emocional pasajera, sino una vida de comunión sostenida. También aprendemos que la intimidad transforma nuestro destino. Enoc caminó tanto con Dios que un día simplemente pasó de la tierra al cielo. Y yo te pregunto, si hoy el Señor viene por ti, ¿dónde crees tú que será tu destino? Si hoy viene el Señor por ti, ¿dónde crees que será tu destino? Además, Enoc nos enseña que la intimidad es una elección personal. En medio de una generación que comenzaba a corromperse, Enoc eligió caminar con Dios. No siguió la corriente de su tiempo. Él siguió la voz de su amigo con quien andaba. Caminar con Dios implica aprender a decir no a lo que nos aleja para decir sí a aquello que nos acerca a Dios. En ese tiempo había violencia, había corrupción, había rebelión contra Dios, había impiedad, igual que hoy o peor que hoy. Pero había un hombre que decidió caminar con Dios. Así que no tenemos excusa. También nos habla de otro hombre que caminó con Dios. Dice, Noé caminó con Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, nos dice en Génesis 6:9. No porque fuera perfecto según los criterios humanos, sino porque vivían con un corazón íntegro, dispuesto y obediente. En medio de una generación corrupta, Noé eligió permanecer cercano a Dios. Y por esa amistad, el Señor le confió lo que nadie más conocía. Le reveló su plan, le mostró lo que vendría, le encomendó una tarea humanamente imposible. Dios no compartió sus secretos con la multitud, no, lo compartió con el amigo que caminaba con él. Así nos enseña la Escritura que Dios revela su corazón a quienes eligen caminar, andar cerca, paso a paso en fidelidad y confianza. Imagínase, Dios le reveló a Noé en primer lugar lo que estaba sucediendo en el corazón de él. Y le dice al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Le mostró a Noé el dolor que le producía la corrupción y la violencia que había. Y Noé no solo supo que iba a ser Dios, sino ¿por qué lo iba a hacer? Eso es propio de una relación de intimidad. Dios abrió su sentir a un amigo. Le reveló lo que iba a venir, el diluvio. Y mientras el mundo seguía su curso normal, Noé caminaba con una revelación que solo la recibe alguien que está cercano. Dios confió a Noé el conocimiento del futuro porque confiaba en el corazón de Noé.
Le revela el plan de salvación, no solamente le muestra que iba a haber un diluvio, sino que le muestra el arca, las medidas, el propósito, todo. Y la revelación no fue para asustarlo, sino para darle una salida, una esperanza y una misión. Es que Dios siempre revela para preservar la vida. Y le revela su pacto eterno con Él y con toda la creación. Y todo esto no se la reveló a la multitud, sino a un hombre que caminaba con Dios. La vida de Noé nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a caminar con Él. Noé vivió un tiempo oscuro, confuso, violento, muy parecido al nuestro. Sin embargo, no permitió que el ruido de su generación apagara la voz de Dios. Eligió la cercanía antes que la popularidad, la obediencia antes que la comodidad. No se puede desarrollar amistad sin conocimiento. Hermanos, yo estudiaba esto de Enoc, estudiaba esto de Noé. Y de verdad que yo sentía en mi corazón, Señor, hay veces que pedimos tanta dirección a Dios. Pedimos una y otra vez, Señor, muéstrame. Señor, revélame, dime qué hacer. Y decía, Señor, aquí está el secreto, la cercanía, el caminar con Dios. ¿Cuánto nos hemos alejado de la comunión con Dios? Que Dios no nos revela lo que debemos de hacer, lo que hacer. Porque nos está enseñando a obedecer, a entrar con Él, para Él poder revelarnos lo que Él quiere hacer, hablarnos a través de su palabra. Meternos con su palabra para poder escuchar la voz de lo que Él quiere en nuestra vida. Dios revela sus planes a sus amigos. Él lo dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham, mi amigo. Y Dios comparte sus secretos con quienes le temen. La palabra de Dios en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto. Así se forman los amigos de Jesús, y solo los que son amigos de Jesús pueden ser amigos de Jesús. Amados, hasta aquí hemos visto algo hermoso y podemos ser amigos de Jesús, amándole, obedeciéndole e intimando con Él. Podemos ser amigos de Jesús, amándonos, obedeciéndole e intimando con Él. Pero Jesús nunca pensó en una amistad privada y egoísta, porque la amistad con Cristo no termina en nosotros, sino que siempre se desborda hacia otros. Y ser amigo de Jesús no es la meta final, sino el punto de partida. Y entonces Él les sigue diciendo y les dice, yo los elegí para que vayan y lleven fruto. Es como si dijera, primero caminen conmigo y luego vayan por otros. Entonces vamos a ver esta segunda parte de la misión, hacer amigos de Jesús. Y lo dice como cuarto entonces, fructificando. Versículos 16 y 17. La verdadera amistad con Jesús produce fruto inevitablemente. El que ama a Jesús habla de Jesús. El que obedece a Jesús vive como Jesús. El que intima con Jesús refleja a Jesús. Y cuando eso pasa, entonces otros quieren conocerlo. La intimidad sin misión se vuelve comodidad. La obediencia sin frutos, eso se vuelve religión. Pero la amistad verdadera se convierte en envío. Y Jesús no deja espacio para una fe pasiva, ni para una amistad silenciosa. Y Él declara con autoridad, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús no nos escogió para que nos quedáramos quietos, cómodos, callados, sino para ir. Y el verbo que Jesús usa es claro, ir. Y el contexto del pasaje nos muestra que ese
fruto incluye vidas transformadas, personas que llegan a conocer a Cristo por medio de nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestra intimidad con Dios, nuestra obediencia. Entonces ese fruto se convierte en discípulos y esto conecta entonces directamente con la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No todos predicarán en un púlpito, pero hemos sido enviados a predicar. Y el silencio de la iglesia frente a un mundo perdido no es neutral, esto es una omisión grave. Jesús no dijo esperen, dijo vayan. Jesús no dijo quédense, dijo lleven fruto. Un amigo de Jesús no puede ser indiferente al destino de todos los que nos rodean. No hemos sido llamados a ser espectadores del evangelio, sino que hemos sido llamados a ser mensajeros del reino. Amada iglesia, no podemos quedarnos quietos mientras el mundo camina sin Cristo. No podemos guardar silencio cuando hemos conocido la verdad. Y si somos amigos de Jesús, entonces caminaremos como Él caminó, hablaremos como Él habló y buscaremos a quien Él vino a buscar. Muy poca duda cabe que una de las razones por las cuales el cristianismo no es tan agresivo ahora como lo era al principio y no ejerce tanta influencia como en los tiempos apostólicos es la debilidad de nuestra fe. Comparada con la seguridad, con la fe que poseían estos hombres de aquellos tiempos. Era una fe atrevida, valiente, ambiciosa, emprendedora, leal, una fe ferviente, una fe arriesgada, una fe admirable, obediente, humilde, sumisa, inamovible, persistente. Era una fe gigante. El Señor nos dice: toda autoridad, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Esto nos está diciendo, mira, es que ustedes no van solos, ustedes no van en sus propias fuerzas, ustedes van con mi Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús eran de palabra y obra. Por medio de su conducta les enseñó a sus discípulos, entre otras cosas, a orar, a proclamar el reino, a no hacer acepción de personas, a identificarse con los pobres, con los marginados, con los ricos, a no alejarse de pecadores y publicanos, a no guardar un silencio culpable ante los poderosos de la tierra, a hacerle frente a los enemigos con la palabra y a Satanás mismo. Y pensar que debemos de imitar el ejemplo, andando como Él anduvo y siguiendo sus pisadas. La misión descrita en Mateo no es fácil. Jesús mismo, maestro por excelencia, se esforzó instruyendo por palabra y ejemplo a un grupo de 12 hombres durante casi 3 años. Ellos vivían con el maestro, lo seguían por todas partes, tuvieron la oportunidad de ver las maravillas. Con todo, al final de los años todavía le quedaban mucho por aprender. Y les dice que el Espíritu de Dios fue enviado para recordarles lo que ellos ya habían oído y para enseñarse todas las cosas que habrían de venir cuando Él se fue y derramó sobre ellos el Espíritu Santo. La misión es urgente. La misión es urgente porque estamos en los últimos tiempos. Las señales de la venida del Señor se están cumpliendo cada día. La misión de ganar almas es urgente porque Satanás no duerme. Sabemos cuántas personas mueren a diario solo en Colombia, en Caldas, en el mundo. La guerra, el hambre, la pobreza, la enfermedad, el suicidio, los desastres naturales, la violencia, entre otras, nos arrebatan la vida a diario en este país. Pero sabemos nosotros cuántos
¿Cuántos de esos que mueren parten con el Señor? Hermanos, el mundo gira presurosamente hacia el final. Las evidencias proféticas ya están presentes, anunciando que se acerca lo más temido por la humanidad, el fin. El mundo se desmorona cada día en guerras, en desastres, inundaciones, calentamiento global, enfermedad, maldad, corrupción, indiferencia, avaricia, orgullo y tiranía. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos silenciamos en un mundo aturdido por tan malas noticias? Rompamos el silencio. Gritemos a los cuatro vientos que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios todopoderoso que les ama, no solo con palabras, sino con algo importante en nuestra vida. Gritemos con nuestro testimonio. Iglesia, Cristo viene. Jesús no solo nos dio esta gran comisión, Él mismo fue el primero en cumplirla. Y antes de enviarnos fue enviado por el Padre. Antes de mandarnos a ser discípulos, Él descendió, se acercó a la gente, caminó entre pecadores, formó amistades, discipuló corazones y finalmente entregó su vida en la cruz por amor. No esperó que el mundo viniera a Él, sino que Él fue al encuentro del mundo. Por eso cuando nos dice ir y hacer discípulos, no nos impone una carga extraña, sino que nos invita a continuar el camino que ya Él recorrió. La misión de la iglesia es simplemente vivir como Jesús vivió, acercarnos, amar, acompañar, formar y dar fruto. Así ser y hacer amigos de Jesús no es un programa, sino una imitación del Maestro. No es una obligación pesada, sino el privilegio de seguir sus huellas y extender la misma amistad que primero hemos recibido de Él. Como conclusión, hemos escuchado hoy las palabras más íntimas de Jesús. No fueron dichas a multitudes, sino que fueron dichas a amigos. No fueron pronunciadas en un momento de triunfo, sino en la antesala de la cruz. Jesús no estaba formando admiradores, estaba formando amigos con misión. Él nos amó primero, nos llamó amigos, nos reveló el corazón del Padre, nos invitó a obedecerle, nos invitó a permanecer en Él, nos invita a vivir en intimidad. Pero también nos dijo con la misma claridad: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ser amigos de Jesús es caminar con Él. Hacer amigos de Jesús es caminar con Él. Hoy el Señor nos recuerda que el amor y la obediencia confirman nuestra amistad con Él. Que la intimidad nos revela el corazón, su corazón, y que el fruto demuestra que permanecemos de verdad en Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Señor, levanta una iglesia viva, enviada, obediente, fructífera. Haznos amigos tuyos y a través de nosotros, haz muchos amigos más para tu gloria. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde y agradecido. Gracias porque nos amaste primero, porque nos llamaste amigos y nos abriste tu corazón.
Gracias porque no nos trataste como siervos lejanos, sino como hijos, amigos cercanos. Hoy reconocemos que no todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, reconocemos que no hemos valorado todo esto que hemos recibido de ti, Señor. Si hemos permanecido firmes, ha sido tu gracia. Si hemos dado algún fruto, ha sido porque tu vida ha corrido por nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos conformado con una fe cómoda, cuando hemos callado lo que debimos anunciar, cuando nos hemos quedado quietos teniendo una misión tan grande. Señor, conformándonos simplemente a vivir una vida cómoda, a nuestra manera, Señor, en desobediencia, en pecado, Señor. Oh Dios, perdónanos por las heridas que nos hemos causado los unos a los otros. Pero gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a amarnos, a soportarnos, a mirar que somos diferentes, pero que somos edificados los unos a los otros. A saber que necesito de mi hermano, a saber que él necesita también de mí, de mis oraciones, de mi cercanía. Padre, perdónanos porque nos hemos tratado con indiferencia, porque tal vez nos hemos criticado, nos hemos dañado con palabras y no hemos reflejado el amor que tú quieres en medio de tu pueblo, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, por la falta de obediencia a tu palabra, Señor. Obedecer tu palabra, Padre. Obedecerla con amor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Perdónanos por alejarnos de tu presencia, Señor. Por no andar en esa intimidad contigo, Dios. Oh Señor, caminar día a día contigo, conocer tus planes, tus propósitos, tus promesas, nuestros sueños a través de tu palabra, en esa intimidad contigo a través de tu palabra y de la oración. Perdónanos porque no hemos caminado contigo por las excusas que hemos sacado, porque hemos tenido en poco tu presencia, Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos callado, hemos guardado silencio. Mientras miles de personas mueren sin ti, Señor. Y hemos callado, Dios, porque nuestra propia vida no habla de ti. Porque las palabras que hablamos no tienen autoridad por nuestro testimonio. Hoy Santuri Hayandirile y Aribacándarabasaya. Perdonará Turay Hanturiray Siricandaribareya. Perdónanos, Dios, perdona a tu pueblo, Dios, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, solamente nuestras palabras no griten, también nuestro testimonio grite y hable de ti. De un Dios que habita en nuestro corazón. Que nuestras palabras que expresamos, Señor, hablen de ti.
Que nuestros hechos hablen de ti. Que tu iglesia en estos tiempos reflejemos tu imagen, Señor, en el mundo, Dios. Tu venida se acerca, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Dios. Rodéanos con tu presencia, Señor. Pero queremos partir contigo, Dios. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia. Que todos procedamos al arrepentimiento. Que ni uno se pierda, Señor, sino que todos podamos disfrutar de tu presencia, Dios. Bendice cada familia, bendice, oh Dios. Trae, Señor, cada día a tu iglesia, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Y que por esas puertas entre gente justa, guardadora de verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.